Hola, ¿qué tal? Este es El Mundo Ahora de France 24. Mi nombre es Daniela Blandón Ramírez. A continuación, las noticias que marcan la jornada. Mientras las víctimas mortales en Gaza pasan los 61.000, observadores globales insisten en que está en curso una hambruna y la ONU alerta que la ayuda no es suficiente. El gobierno israelí pospuso para el jueves una reunión de gabinete para abordar la posible ocupación total del enclave. Una nueva oleada de violencia sacude a México. Una fosa común con al menos 32 cuerpos hallada en el estado de Guanajuato y el asesinato del delegado de la Fiscalía General en Tamaulipas son dos de los hechos más recientes. Tenemos reporte. A 80 años del lanzamiento sobre Hiroshima de la primera bomba nuclear de la historia, la ciudad se prepara para las conmemoraciones. Con la presencia de más de un centenar de representantes de países y regiones, busca reforzar la memoria y generar conciencia sobre los peligros de las armas atómicas. Vamos a comenzar este informativo en la Franja de Gaza. Desde la ONU enfatizaron en que la ayuda que entra en el enclave está muy lejos de satisfacer la emergencia humanitaria y remarcaron el peligro de una posible hambruna. Por su parte, el gobierno israelí pospuso para el jueves una reunión de gabinete para abordar una posible ocupación total de Gaza. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. La situación en la Franja de Gaza se vuelve cada vez más tensa. Con el incremento del hambre y la escasez de ayuda humanitaria, Naciones Unidas reclamó por más asistencia ante el crecimiento de temores de una posible hambruna en el enclave. El portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios recalcó que los insumos que ingresan están muy por debajo de los necesarios. Las necesidades en Gaza son tales que debería haber cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de camiones, no solo a diario, ni solo a la semana, sino durante meses, posiblemente años. Esto se ha ido acumulando. Ahora estamos al borde de la hambruna, como saben. Eso no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Al tiempo que continúan los ataques, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu manifestó su intención de, según sus palabras, completar los objetivos en Gaza. Estos logros, por supuesto, quedaron atrás, pero aún es necesario derrotar por completo al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. No renunciaremos a ninguna de estas tareas. En ese sentido, este martes se pospuso una reunión del Premier con su gabinete para avanzar sobre el plan de afrontar una ocupación completa en la Franja de Gaza, cónclave que se producirá el jueves, según medios israelíes. No obstante, la idea genera inquietudes en algunos miembros por un posible aislamiento internacional, el riesgo de los rehenes y las bajas de combatientes. En tanto, el grupo Hezbollah, aliado de Hamas, declaró este martes que no aceptará ningún plazo para la entrega de armas al Estado libanés mientras continúen los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, al tiempo que lanzó una amenaza contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. El informe es de nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. El gobierno de Nawaz Salam ha abierto un debate sensible y urgente, el futuro del arsenal de Hezbollah. Esta tarde el gabinete abordó por primera vez la cuestión del monopolio estatal sobre las armas en plena tensión interna y con la frontera sur aún inestable tras la última guerra. Desde el partido chií no rechazan el principio de discusión, pero condicionan cualquier desarme a una retirada israelí completa, al respeto del alto el fuego, a la reconstrucción de las zonas devastadas y a la liberación de los prisioneros. El Consejo de Ministros ha optado por aplazar una decisión sobre este punto hasta la próxima sesión de este jueves. Pero el hecho de haberlo puesto sobre la mesa ya ha encendido las alarmas dentro del partido chií y entre sus filas. En paralelo a la reunión, el secretario general de Hezbollah, Naim Qasim, acusó a quienes promueven el desarme de alinearse con el plan israelo-estadounidense. A su juicio, el problema no son las armas de la resistencia, sino las agresiones externas. Qasim lamentó que se haya pasado de discutir una estrategia de defensa nacional a exigir la entrega de las armas y puso en duda que renunciar a esa capacidad contribuya realmente a reforzar la soberanía
o a disuadir amenazas futuras. Mientras tanto, simpatizantes del partido han salido en motocicleta por varios feudos de Hezbollah, desde los suburbios de Beirut hasta el sur y el este del país. Una muestra de rechazo que recuerda para muchos la escalada del 7 de mayo de 2008, cuando, en un intento gubernamental de limitar el control de Hezbollah, derivó en enfrentamientos armados en la capital. Hoy, el Ejecutivo enfrenta el mismo dilema: cómo imponer la autoridad del Estado sin empujar al país hacia una nueva fractura. Y del Líbano vamos a México. El gobierno mexicano dijo que buscará justicia en medio de una nueva escalada violenta. El asesinato del delegado de la Fiscalía General en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, que se sumó al hallazgo de una fosa común con al menos 32 cuerpos en Guanajuato, son dos de los casos más recientes. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre, nos envió el siguiente reporte. Inicio de semana violento para México. Al caer la tarde en el día de ayer en la ciudad de Reynosa, frontera con Estados Unidos, el delegado de la Fiscalía General de la República fue asesinado durante un ataque directo al vehículo en el que se desplazaba. Un atentado con múltiples disparos para después incendiar la camioneta. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y dejó en manos de su gabinete de seguridad los detalles sobre las acciones. Investigación y preguntas además que surgen sobre si al momento de este ataque se tiene ya detalles sobre los presuntos sicarios y de quién se trataría y si estarían relacionados con las mafias del tráfico de combustibles. Por otra parte, en Veracruz, un número de cuerpos humanos descuartizados fueron tirados en una carretera al norte de la entidad, un hecho que se adjudicó la denominada mafia veracruzana. Mismo grupo, por cierto, señalado como responsable del asesinato de un taxista días atrás por no pagar extorsión. Los números rojos no terminan allí. En el estado de Guanajuato fue hallada una fosa común con más de 30 cuerpos en una casa abandonada. Según la Fiscalía Regional, estos cuerpos estaban en condiciones fragmentadas y complejas. Ante todos estos hechos, Sheinbaum aseguró que dicha situación no debe afectar los procesos de negociación con los Estados Unidos por los temas de seguridad. Reiteró que lo que está en la mesa es el respeto a la soberanía y descartó cualquier ingreso de tropas estadounidenses al territorio mexicano. Nos quedamos en América Latina. Colombia y Perú se enfrascaron en una nueva disputa diplomática. En el centro del debate está Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas, situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera con Brasil. El presidente colombiano Gustavo Petro acusó al país vecino de apropiarse de este territorio después de que el Congreso aprobara en junio la creación de un distrito perteneciente a la provincial Mariscal Ramón Castilla, que se encuentra dentro del amazónico departamento de Loreto, el más extenso del territorio peruano. El ejecutivo de Dina Boluarte emitió la que denominó su más firme y enérgica protesta y le recordó a Gustavo Petro que la isla está bajo su soberanía. Y este martes, agrupaciones de jubilados y personas con capacidades diferentes se movilizaron frente al Congreso argentino en la capital, Buenos Aires, y en otros puntos del país. Protestan después de que el lunes el presidente Javier Milei vetara el aumento de las mesadas para estos grupos poblacionales que había sido aprobado en julio por el Congreso. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, nos contó los detalles. Hace algo menos de un mes, el Senado había convertido en ley la emergencia en discapacidad que establece aumentos para servicios de salud, educación, rehabilitación, transporte que utilizan las personas con discapacidad y que requieren para vivir una vida digna. Además de esa ley, el Congreso también había aprobado un aumento para jubilados y la extensión de la moratoria previsional que permite jubilarse a personas que no completaron 30 años de aporte. Bueno, este lunes Javier Milei vetó todas esas leyes argumentando que representan una carga grande sobre el gasto público y que van en contra de su compromiso de déficit cero, de superávit fiscal. Ahora es el turno del Congreso, de la oposición fundamentalmente, de reunirse para ver si pueden rechazar ese veto. Todavía no pusieron una fecha para hacerlo, están viendo si consiguen sumar los 2/3 necesarios para rechazar el veto del Ejecutivo en este caso. Cuando eso suceda, y si es así, vamos a ver cómo se va jugando esta tensión entre el compromiso electoral de Javier Milei de la motosierra, del recorte del Estado, y estos límites que buscan ponerle sectores de la sociedad
que sienten que ese avance sobre ciertos gastos públicos comprometen su vida y su calidad de vida. Y en otras noticias, este martes entró en vigor el programa piloto destinado a desincentivar la inmigración ilegal al Reino Unido. El acuerdo franco-británico alcanzado en julio pasado prevé el regreso al país galo de los migrantes ilegales detenidos en Reino Unido tras cruzar la frontera inglesa. A cambio, Londres aceptará a algunos migrantes provenientes de Francia si tienen una solicitud de asilo válida. Se le conoce como el plan uno entra, uno sale. Gran Bretaña y Francia intentan reducir el número récord de cruces del Canal de la Mancha por parte de migrantes que buscan llegar al Reino Unido desde las costas francesas. El programa piloto es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y Emmanuel Macron en julio. Su objetivo es demostrar que si alguien llega en pequeñas embarcaciones será devuelto a Francia. Y si funciona, lo que hace es romper el modelo y esa es la única manera, al final, de detener este vil comercio. El acuerdo establece que los migrantes detenidos en el Reino Unido tras cruzar el Canal de la Mancha podrán ser devueltos a Francia. A cambio, Gran Bretaña aceptará un número igual de solicitantes de asilo que se encuentren actualmente en territorio francés, siempre que tengan una solicitud válida y aún no hayan intentado cruzar. Las autoridades británicas afirman que priorizarán a las nacionalidades que suelen ser el blanco de los traficantes, que operan redes de tráfico de personas, así como los solicitantes de asilo con vínculos establecidos con el Reino Unido. En lo que va del año, unas 25.000 personas ya han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Un peligroso viaje que ha provocado varias muertes y ha exacerbado el sentimiento antimigratorio en el Reino Unido. El presidente francés, Emmanuel Macron, culpó al Brexit. Tras el Brexit, el Reino Unido dejó de tener acuerdos de inmigración con la Unión Europea. Esta situación, de hecho, creó un incentivo para los cruces ilegales. Los conservadores británicos han rechazado el acuerdo por considerarlo improbable que tenga algún efecto sobre la inmigración ilegal, y algunos funcionarios franceses lo han criticado por ser demasiado favorable al Reino Unido. El programa piloto está previsto que se extienda hasta junio del próximo año. 80 años después del lanzamiento de las bombas nucleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos, un número cada vez menor de sobrevivientes se sienten frustrados por las crecientes amenazas nucleares y la aceptación de las armas atómicas por parte de los líderes mundiales. Los ataques causaron la muerte de más de 200.000 personas. Hace 80 años, el 6 de agosto de 1945, el infierno nuclear se desataba sobre Hiroshima. El primer bombardeo atómico de la historia fue decidido por Estados Unidos para forzar la rendición del Japón imperial. La explosión mató a decenas de miles de personas en los primeros instantes, otras miles murieron de las radiaciones en las semanas o los años que siguieron. Los hibakushas, los sobrevivientes de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, continúan advirtiendo sobre el riesgo atómico todavía vigente para ellos. Trump comparó sus ataques contra las instalaciones nucleares de Irán con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, lo cual es ridículo. Una persona que hace este tipo de comentarios es el presidente de Estados Unidos. Es muy preocupante, ¿no? Debe estar bromeando. ¿Entiende la tragedia que causó el bombardeo de Hiroshima? Las armas nucleares modernas son miles de veces más potentes que la bomba de Hiroshima. En teoría, el Tratado sobre la No Proliferación de 1970 reconoce a Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China como potencias nucleares. India, Pakistán, Corea del Norte e Israel son sospechosos de poseerlas. Cuando algunas personas ya no hablan de ello y solo alaban las armas nucleares como medio de disuasión, tenemos que alzar la voz y decir que no podemos aceptarlo. Tras el fin de la Guerra Fría, varios estados pretenden reactivar la carrera nuclear, pero el aniversario número 80 de Hiroshima demuestra un aprendizaje vivaz de la sociedad civil. Hubo un fuerte aprendizaje y creo que eso sirvió. Me parece que ahora estamos en otra etapa, una etapa donde, si bien todos saben que la bomba es disuasiva, también son situaciones que nadie sabe cómo van a salir, cómo van a terminar. Estamos viendo que Rusia está moviendo nuevos misiles, que Estados Unidos está moviendo submarinos. Entonces me parece que este evento llega en un momento justo como una voz de la sociedad civil, de la humanidad, pidiendo un poco de calma y también de tranquilidad, ¿no? Al día de hoy, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki son las únicas en haber padecido un bombardeo nuclear.
Y aprovecho para invitarlos esta tarde a conectarse con nosotros a nuestra transmisión en vivo de las conmemoraciones en Japón, a las 6 de la tarde hora Bogotá, Quito y Lima. Así llegamos al final de este resumen informativo. Quédense con nosotros en France 24 y en france24.com.